Queremos predicar la palabra del Señor. Tenemos una palabra aquí que queremos compartir. Esto de acción de gracia a mí se me quedó en el corazón. Y aunque la semana pasada estuvimos hablando de cómo es la acción de gracia, qué produce la acción de gracias, no queremos pasar por alto una actitud en el corazón que se debe manifestar siempre. Vimos el ángulo de la acción de gracia desde el punto de vista que cuando uno recibe de Cristo uno debe tener una acción de gracia, pero tiene que haber en el corazón gratitud. Y yo le quiero hablar hoy acerca de la gratitud, porque es un tema que no es solamente para una ocasión, para noviembre, porque hay pavo, porque hay esto, sino que es algo que debe estar constantemente en nuestros corazones. Y para esto yo quisiera que fuera conmigo la Biblia un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Y el Señor nos va a hablar a través de estos pasajes del versículo 11 al versículo 19 del capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Estamos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la bendita palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Señor, por esta tu palabra bendita y poderosa, y te ruego que una vez más me permitas poderla exponer, Señor, para gloria tuya y edificación de nuestras vidas. Señor, a todos los que están aquí, a los que nos escuchan por radio y nos ven por la internet, Señor, te suplicamos que esta palabra, Señor, sale desde este lugar con el propósito de edificar, de sanar, de consolar, para la gloria de tu nombre. Y ruego, Dios mío, que me pongas tu palabra en mis labios, porque si tú no me lo permites, yo nada puedo decir. Solo tú lo puedes hacer. Por Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar en la paz del Señor. Quiero decirle, hermano, que se me olvidó anunciarles las promesas que se pidieron para el 15 de noviembre, que luego posteriormente se recogieron el domingo pasado. Quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor porque se llegó a la meta. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Así que estaremos trabajando sobre esto, ya que tenemos eso todo. Los que prometieron y cumplieron, muchas gracias. A los que no pudieron, también se lo agradecemos, que tuvo su intención, pero damos la gloria al Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando de Jesucristo, que tuvo un encuentro con una mujer en Samaria, y sabemos lo que ocurrió allí. Hemos leído el pasaje y estuvimos hablando de ese pasaje con bastante detalle la semana pasada, pero me llama la atención porque se quedó en mi corazón esto de la gratitud, porque pensé y dije: Señor, esto no es una cosa de un solo día, esto debe ser un mensaje que se debe hablar más, porque la gratitud escasea la gratitud. La ingratitud es la noticia del día, hermano.
vemos cómo lo que el mundo promueve dirige al hombre para que el hombre sea ingrato, ingrato con Dios, ingrato en el prójimo, ingrato con los padres, ingrato con tantas maneras, tantas maneras. Pero Dios quiere en esta hora que nosotros como iglesia, como cuerpo de Él, tengamos claro en nuestros corazones, afirmado en nuestros corazones la gratitud. Y queremos hablar de este pasaje, de este ejemplo que ocurrió aquí. Dice la Biblia que yendo Jesús pasando entre Samaria y Galilea, no estaba en Samaria pero cerca de Samaria, dice que cuando entró en una aldea se encontró 10 hombres leprosos. Y esto es interesante porque en esto tenemos que hablar algunas cosas de cómo era la sociedad y la cultura en los tiempos de Jesús allá en esta parte del mundo, en el Medio Oriente. Los leprosos, por cuanto la enfermedad no tenía cura y es altamente contagiosa, los leprosos no podían vivir en la ciudad. Para evitar que la lepra se volviera una plaga, se volviera contagiara a todo el mundo, los tenían que sacar afuera. Los leprosos estaban en un lugar aislado donde solo leprosos podían estar. Y la tradición rabínica decía que cuando una persona tocara un leproso era inmundo y tenía que purificarse por 7 días y tenía que hacer una ceremonia. Esa persona que había tenido contacto con un leproso, por cuanto no solamente ellos creían en el contagio físico corporal, sino también espiritual. Ellos creían, la tradición rabínica entendía que el que tocara un leproso no solamente se podía contagiar en el cuerpo, sino que su alma, su espíritu también se enfermaba, se contagiaba y tenía que entrar en un proceso de sanidad, de saneamiento o de higiene, pero también una ceremonia espiritual. Y los leprosos, pues por lo general estaban a las puertas de la ciudad, de las aldeas y en ese lugar aislado. Jesús estaba pasando por allí y dice que estos hombres vieron a Jesús de lejos y ellos identificaron a Jesús. Pudieron ver que era Él. De alguna manera ellos habían escuchado y habían tenido que haber visto a Jesucristo, porque cuando lo ven de lejos lo identifican y le claman a gran voz y le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Todos clamaron pidiendo misericordia. El leproso era excluido de su familia, de la sociedad, no tenía derecho a nada. Era una condición bien penosa para el que tuviera esa enfermedad. Y de hecho, esta no es la primera vez que Jesús tuvo encuentros personales con leprosos. Recordemos que al terminar el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, que se recopila básicamente la médula del Sermón del Monte, dice, comenzando el verso 8, que bajando Jesús del monte le salió al encuentro un leproso. La primera manifestación que tiene Jesús para mostrar lo que estaba hablando en el sermón, ahora la tiene que revelar y presentar frente a un leproso. Y el leproso le dijo: Maestro, límpiame. Y él le dijo: quiero, sé limpio. Y el leproso fue limpio. Pero allí fue un leproso, aquí hay 10 leprosos. 10 leprosos. Y todos clamaron: ten misericordia de nosotros. La Biblia dice que cuando Jesús les vio, les dijo: y mostraos al sacerdote. Y aquí tenemos que detenernos un momento, porque todo milagro requiere fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe nada se recibe. Y en esta frase, cuando el Señor le dice: y mostraos al sacerdote, lo que les está diciendo es que ellos fueran al sacerdote para que les certificara con la ceremonia de que ellos habían sido limpiados. Porque cuando una persona era leprosa, se excluía y el que lo tocara tenía que una ceremonia, como le dije. Pero cuando un leproso que había sido leproso era sanado, tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote le hacía una ceremonia que certificaba que él estaba limpio. Y ellos, estando enfermos, reciben la palabra del Señor en respuesta a su clamor. Y él les dijo:
vayan, muéstrense al sacerdote. Por tradición, ellos no podían ir al sacerdote a menos que estuvieran limpios. Y en el momento en que él le dijo la palabra, ellos están con lepra. En otras palabras, ellos requerían fe. Tenían que poner su fe en acción. Tuvieron que creer la palabra de Cristo y creer que yendo al sacerdote algo iba a ocurrir. Que antes que llegaran al sacerdote algo iba a ocurrir. Esto llama la atención porque muchas veces tenemos que nosotros entender que los milagros y las intervenciones de Dios en nuestra vida van a ocurrir en el proceso de. La palabra es dada, el mandato es dado, la voluntad de Dios es limpiar, sanar, ayudarnos, restaurarnos, bendecirnos. Pero Él nos manda a que caminemos, a que continuemos el proceso. Y antes que lleguemos a lo que va a ser la certificación de la victoria, lo que va a ser notorio el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos que nosotros caminar y creerlo. Los milagros no todos ocurren instantáneamente. Aquí vemos un milagro que ocurre progresivamente. Pero total, toda la gloria es de Dios. Y se hace bajo el poder de Dios. Y lo hace bajo la palabra de Dios. Lo importante es nosotros oír la palabra y caminar hacia donde el Señor nos dijo. Él les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Él les dio la palabra y les dijo la trayectoria en el proceso. Les dijo la dirección. Les señaló a dónde tenían que ir. Tenían que ir a la sinagoga. Tenían que ir al sacerdote. Tenían que entrar a la ciudad. Tenían que romper con los esquemas. Tenían que entrar, aleluya, por lo prohibido. Tenían, aleluya, que romper con los parámetros que la sociedad le había puesto. Se requería de ellos fe, obediencia y valentía para poder recibir lo que Cristo ya había diseñado para ellos. Y Cristo no cambia. Y las cosas siguen haciendo así. Dice la Biblia que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora tenemos 10 hombres con la misma enfermedad. Aquí tenemos 10 hombres con las mismas condiciones de vida. Aquí tenemos 10 hombres con los que se les está aplicando las leyes sociales de la misma manera. Aquí tenemos 10 hombres que no tenían esperanza. La lepra no tenía cura. El leproso, a menos que hubiera un milagro, moría leproso. La lepra se lo comía, se le caía el cuerpo en pedazos. La lepra es una enfermedad cruel, terrible. Las personas se caen en pedazos y verse uno desmembrarse vivo, el dolor, la pudrición, más el rechazo, el menosprecio, no es fácil. Quizás muchos no tenemos una noción clara de lo que es la lepra, porque gracias a Dios en este país esa enfermedad son muy pocos los casos que se reportan, quizás uno al año, y hay cura para ella. Ya la lepra no es tan amenazante como en estos tiempos, pero en aquellos tiempos el que tuviera lepra era muerte inminente. Estamos hablando de 10 hombres sin esperanza. Por eso claman a gran voz, porque había una necesidad grande en ellos. Era una necesidad de vida o muerte. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Apelaron a la misericordia divina en medio de su necesidad. Y cuando Él les dijo, id, mostraos al sacerdote, creyeron y fueron. Y mientras iban sanando, se sanaron. Pero fíjate que aquellos 10 hombres que tenían la necesidad, los 10 recibieron el mismo milagro. Todos fueron atendidos en su necesidad. Y a todos se le había dicho una palabra y a todos se le había dicho a dónde tenían que ir y qué hacer. Pero aquí es donde entra la gratitud. Uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, regresó
a mostrar gratitud. Los otros 9 siguieron camino al sacerdote. Pero solo uno dijo: antes de yo llegar al sacerdote, yo tengo que ir al que me sanó. Antes de yo ir a la consumación y a la ceremonia y a lo protocolario, yo tengo que ir a la razón de ser de mi milagro, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Clamó a gran voz, pero glorificó a Dios a gran voz.